Hola, vamos a darle continuidad al análisis y al estudio de la sección 4 de la NIF para las pymes, sección que aborda la formulación, preparación y presentación de los estados de situación financiera o del estado de situación financiera. En esta ocasión nos toca abordar el video 2 de los 3 en los cuales hemos separado nosotros la información para presentársela. De manera tal que sin mayores preámbulos démosle inicio al programa del día de hoy. La norma en sí misma no nos va a prescribir formas de actuación, cómo deben agrupar las partidas, cómo se deben llamar las partidas, cuál es el formato que ellas deben tener, ¿no? La norma te da una idea, te da una guía en este sentido, pero no te prescribe hágalo de tal o de cual manera, ¿no? Ahí hay juicio, ahí priva también el juicio profesional. El párrafo 4.2 que señalaba, que listaba una serie de partidas, son una serie de partidas que a juicio de la norma deben como mínimo estar formando parte de la información financiera contenida en el estado de situación financiera. Pero no que vayan en ese orden, no señor, esto no lo dice la norma en ninguna parte. Vamos a incluir en la medida en que sea necesario y sobre todo que sea relevante para la información que se está presentando, vamos a incluir partidas, sumatorias, clasificaciones, subclasificaciones que, repito, puedan ayudarnos a clarificar el estado financiero que estamos presentando. Nosotros podemos, recuerden, ya lo hemos dicho anteriormente, incluir información e incluirla de diferentes formas y de diferentes maneras. Lo que no podemos hacer nosotros es dejar de presentar información y sobre todo dejar de presentar información que me está requiriendo la norma específica. Las denominaciones y la ordenación de partidas pueden modificarse, ¿sí? No tienen por qué llamarse de esta manera, solo que la norma te pide que se evalúe la relevancia que va a tener ese nuevo nombre que le vamos a dar, esa agrupación de partidas que estamos haciendo, para que ello no sea un factor que sirva para entorpecer, para malentender, para crear errores o con la información financiera que está manejando el tercero interesado. Esa decisión de dividir o de subclasificar y tal y qué sé yo, la información y las partidas, tiene que basarse, por supuesto, en una evaluación profesional que se hará y esa evaluación debe por lo menos contemplar los importes y la naturaleza de los activos. Bueno, lo hacemos en función de esto de los activos y tal y qué sé yo. La función de los activos dentro de la entidad, por un lado la materialidad y por el otro lado la relevancia, el hecho de la función. Y también debemos tomar en consideración los importes y la naturaleza de los pasivos que componen la entidad, la situación financiera. Una entidad va a revelar si un estado de situación financiera en el cuerpo mismo o en las notas, las subclasificaciones de las partidas presentadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el efectivo,
las partidas de disponible, y entonces tenemos el efectivo disponible, exigible y realizable. Esa es una manera de clasificarla. Que, bueno, pero es que puede ser que no se entienda qué es disponible, qué es exigible y qué es realizable. Entonces, en las notas revelatorias, por disponible para la entidad debemos entender taqui. Y entonces, y ya está, ya lo dije de manera clara, porque además la nota revelatoria me sirvió para terminar de aclarar cualquier aspecto que se pueda considerar relevante dentro de la información. Esas subclasificaciones debemos tomar en cuenta entonces las propiedades de planta y equipo y su clasificación, por supuesto, la clasificación más adecuada, la clasificación que mejor se adapte a los intereses de la entidad. O sea, nosotros tenemos la propiedad planta y equipo, que la tenemos aquí, hay una que está en el campo, pero hay otra que está en la calle y hay otra que la tenemos en otra ciudad o en otro espacio, en otra localidad, donde hacemos X, Y o Z de un proceso productivo. Entonces, bueno, así la pudiera yo clasificarla, pero todo va a depender del juicio profesional, de esa evaluación que yo haga para subclasificar. Los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar. Con esto hay que tener, bueno, con todo hay que tener extremo cuidado, pero con esto mucho más, porque aquí estamos involucrando información que puede estar afectando a terceras personas, a nuestros clientes, por ejemplo. Y entonces tenemos que tener cuidado. El señor fulanito de tal nos debe y con deuda de más de 120 días. Cuidado con la información que usted está suministrando allí, ¿no? Porque esa información puede ser clave para la toma de decisión de cualquiera. Entonces, tenga mucha precaución. Hay que ser muy precavido, hay que ser muy cauto con esas informaciones que pudiéramos estar suministrando en un momento determinado. Los inventarios en términos generales deben expresar claramente cuáles son los inventarios que tenemos para ser vendidos en el curso normal del negocio, cuáles inventarios van a ser disponibles para ser incluidos en el proceso productivo, cuáles son entonces materia prima y cuáles son los inventarios que se consideran insumos para ser consumidos bien dentro de la empresa o bien en la prestación de algún servicio. Esas clasificaciones pudieran estar en los estados financieros mismos, pero si queremos dar mucha más información porque consideramos que es más relevante, nos vamos a las notas revelatorias y ahí tendremos todo el espacio posible para aclarar cualquier circunstancia o cualquier situación que consideremos relevante. De igual manera que debemos tener cuidado con las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas, tenemos que tener mucho cuidado también con los pasivos. No vayamos nosotros a estar suministrándole al público en términos generales información que pudiera ser prioritaria para nosotros y venimos y la suministramos sin que nadie nos diga que lo hagamos. Salimos nosotros a decirlo sin mayor cuidado. Las provisiones y los beneficios a los empleados. Las clases de patrimonio. El patrimonio, a pesar de que dijimos que no era sino el residuo a los activos restarle los pasivos, el patrimonio en sí mismo se compone de toda una serie, una gama de partidas que entre una entidad y otra puede haber diferencias notables de nombres y tal, qué sé yo.
y todos serán válidos, siempre los nombres, los títulos serán válidos siempre y cuando no tiendan a causar, a ser causante de errores que se puedan cometer con la información financiera. De esta manera nosotros evidenciamos que la información financiera que está contenida en el estado de situación financiera es bien interesante, bien importante, y que tiene sus matices a la hora de formular y preparar esa información financiera que va a ser presentada en el estado financiero. Si llegaron hasta este momento, wow, muchísimas gracias por su atención. Les pedimos, por favor, que se suscriban al canal y que nos regalen un me gusta, y de esa manera nosotros podremos estar mucho más motivados para preparar y presentarles nuevos materiales que ojalá también sean de su agrado y que pudieran ser del agrado, del gusto y de la utilización del interés y de otras personas que pudieran estar interesados en ella. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será mañana.